Hola, en este video vamos a recordar algunas definiciones sobre el crecimiento y decrecimiento de las funciones de reales en reales y a estudiar cómo las derivadas nos permiten establecer los intervalos en los que las funciones crecen, decrecen o presentan un extremo relativo. Tomemos como ejemplo la función de reales en reales, f de x igual a x al cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 19. Utilizamos el programa GeoGebra para hallar una representación gráfica de la función y si hacemos, en este caso, una ampliación del intervalo 2, 4, podemos ver que la función decrece en dicho intervalo. Es decir, decrece en el intervalo 2, 4 porque para todos los valores x1 y x2 de dicho intervalo sucede que si x1 es menor que x2, entonces f de x1, es decir, su imagen, es mayor o igual que f de x2. Si ahora hacemos una ampliación del mismo gráfico, pero en los intervalos donde la función crece, podemos ver que desde menos infinito hasta 2, la función es creciente y lo mismo sucede en el intervalo de 4 a más infinito. Esto quiere decir que en esos intervalos la función crece porque si tomamos en cada uno de esos intervalos un x1 y un x2, donde x1 es menor que x2, entonces sucede que la función evaluada en x1 será menor o igual siempre que la función evaluada en x2. Entonces, para resumir estos conceptos, una función es creciente en un intervalo AB de su dominio cuando si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. En cambio, una función es decreciente en un intervalo AB cuando si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor o igual que f de x2. Y como habrán podido observar, si las imágenes de x1 y x2 son iguales siendo x1 menor que x2, entonces la función es constante en dicho intervalo. Retomemos la función inicial y veamos qué sucede si trazamos una recta tangente en un punto T a la gráfica de la función. Como pueden observar, cuando la función es creciente, la recta tangente tiene pendiente positiva. En cambio, en este momento estamos viendo que cuando la función decrece, la recta tangente tiene pendientes negativas. Entonces, veamos qué significa esto. La ecuación de la recta tangente al gráfico de la función f en el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 viene dada por la siguiente expresión. Y menos y sub 0 es igual a f' en x sub 0 por x menos x sub 0, donde f' en x sub 0 es la pendiente de la recta. Entonces, si la función f es creciente, la recta tangente tiene pendiente positiva. Eso significa que la derivada va a ser positiva en ese caso, como podemos observar acá en el gráfico. En cambio, si la función es decreciente, la recta tangente a esa función tendrá pendiente negativa. Eso quiere decir que la derivada primera tendrá signo negativo, como podemos observar en este gráfico de la izquierda. Entonces, si volvemos a la función inicial, lo que vamos a hacer es tratar de analizar qué sucede con la derivada de esta función. Calculamos su derivada y nos da que es la función f' de x igual a 3x cuadrado menos 18x más 24. Vamos a, como queremos buscar sus raíces, vamos a achicar los coeficientes sacando factor común 3 y al igualarla a 0 podemos calcular las raíces solamente de la expresión x cuadrado menos 6x más 8. En este caso es una función cuadrática, podemos encontrar que las raíces son 2 y 4. Entonces, lo que vamos a hacer es construir, ahí escribimos la derivada en su forma factorizada, vamos a construir una tabla distribuyendo al dominio de la función derivada, que es todos los números reales, separado por sus raíces, por 2 y por 4, y analizar su signo en cada uno de los intervalos. Acá podemos ver en este caso que como la derivada es una función cuadrática de concavidad positiva y las raíces son 2 y 4, entre las raíces esa función derivada tiene signo negativo
y antes de la raíz 2 tiene signo positivo y después de la raíz 4 tiene signo positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en los intervalos donde la derivada es positiva, la función va a ser creciente. En cambio, en el intervalo donde la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Eso quiere decir que si la función pasa de crecer a decrecer, en x sub 0 igual a 2, la función presentará un máximo relativo. En cambio, acá como la función pasa de decrecer a crecer, en x igual a 4 la función presentará un mínimo relativo. Entonces, ¿qué nos plantea el criterio de la derivada primera? Tenemos una función f que es derivable en todo su dominio. Entonces, si la derivada es positiva para todo x de un intervalo AB de su dominio, entonces la función será creciente en dicho intervalo. En cambio, si la derivada es negativa para todo x de un intervalo AB de su dominio, la función en ese intervalo será decreciente. El último caso que nos falta analizar es qué sucede cuando la derivada vale 0 en un x sub 0 que pertenece al intervalo AB. Bueno, cuando eso sucede, quiere decir que en x sub 0 habrá un posible extremo relativo, que ese extremo relativo puede ser un máximo o un mínimo. Entonces, para esa función derivable en todo su dominio, ¿cómo podemos garantizar o averiguar si ese extremo será máximo o mínimo? Entonces, lo que hacemos es calcular en qué valor x sub 0 la derivada primera vale 0. Entonces, una vez que vale 0, y sabemos que va a haber en ese valor un posible extremo relativo, ¿qué vamos a estudiar? Cómo cambia el signo de la derivada y en función de eso poder definir o determinar qué tipo de extremo tenemos. En el caso de que la derivada sea negativa, es decir, menor que 0 a izquierda de x sub 0 y positiva a derecha, entonces en x sub 0 la función f presentará un mínimo relativo. Por el contrario, si la función cambia de signo en x, la derivada cambia de signo en x sub 0 siendo positiva a izquierda de x sub 0 y negativa a derecha de x sub 0, entonces en x sub 0 presentará un máximo relativo. En nuestro ejemplo nosotros calculamos la derivada primera de la función, la igualamos a 0, buscamos sus raíces y ahí serían los posibles extremos. Cuando completamos la tabla y vimos cómo cambiaba de signo la derivada, determinamos entonces que en x igual a 2 la función presenta un máximo relativo, que acá en el gráfico podemos observar que ese máximo es el punto de coordenadas 2, 1. En cambio, en x igual a 4 la derivada también cambia de signo, pero pasa de ser negativa a positiva. Entonces, en ese caso, en 4 la función presenta un mínimo relativo, que es el punto de coordenadas 4, menos 3. Bueno, esperamos que el ejemplo lo hayan podido aprovechar para estudiar el criterio de la derivada primera y ver cómo este criterio nos permite determinar los extremos relativos de una función. Muchas gracias, Rosa.